Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Hace ya unos meses que en la sección de Historia del Cine os comenté que íbamos a dedicar esta sección realmente a la comedia, uno de los grandes géneros de la historia del cine y que además yo no he tocado en exceso en este canal. Pero aprovechando la sección que tenemos de Historia del Cine, vamos a comentar las grandes figuras de la historia de la comedia, de lo que es dentro de la historia del séptimo arte. Empezamos dentro de esta sección hace ya aproximadamente un par de meses con los inigualables hermanos Marx, que para mí, personalmente, son mis cómicos favoritos. Pero vamos ya a entrar con este vídeo en materia para ir comentando lo que son las grandes figuras del mundo de la comedia. Y evidentemente no podíamos comenzar con mejor pie que comentando, o valga la redundancia, vamos a homenajear en este vídeo a una de las grandes personalidades ya no solo del mundo de la comedia, sino también de la historia del cine en general, la historia del séptimo arte. Cómicos extraordinarios ha habido a lo largo de la historia del cine muchísimos, tanto dentro del cine mudo como dentro del cine sonoro. Dentro de todas las etapas, dentro de todos los movimientos cinematográficos, dentro de todos los países siempre hemos tenido grandes cómicos, aquí en España, en Francia, en Italia, en Gran Bretaña, en Estados Unidos. Pero si tuviésemos que destacar una de las grandes figuras de lo que es la comedia, realmente dentro de lo que es la historia del cine, tenemos que referirnos a uno de los grandes cómicos y sin duda el más importante y uno de los grandes genios de todos los tiempos. He aquí mi homenaje en este vídeo al gran cómico, al gran director, actor, guionista, productor y compositor de bandas sonoras, el inigualable e inimitable Charles Chaplin. Hasta ahora en el canal yo aquí no había tocado la figura de Charles Chaplin en prácticamente 6 años de vida de este canal, y la verdad es que ya muchos de vosotros me estabais diciendo en algunos correos, y creo que lo comentamos en algún vídeo de preguntas y respuestas, ¿por qué no hablaba un poquito de Charles Chaplin, esta gran figura de la historia del séptimo arte sin ningún género de dudas? Pues ya os digo, he aquí con este vídeo mi homenaje al gran Charles Chaplin. Charles Chaplin para mí es sin duda el más grande cómico de todos los tiempos. No mi favorito, pero dentro de lo que es la historia del cine, sin duda el más importante, y se puede decir que es el gran o la primera gran personalidad dentro de lo que es la historia del cine, que es actor, director, guionista, productor. Hemos tenido grandes figuras de la historia del cine que han sido todas estas cosas. Orson Welles, Woody Allen, si cabe, Kenneth Branagh dentro de lo que es la escena del teatro y de la cinematografía británica, muchísimos. Pero realmente se puede decir que Charles Chaplin fue el primero de ellos, ya que lo realizó dentro del cine absolutamente todo. Y además todo de una manera, se puede decir que brillante, alcanzando las cumbres de lo que son el séptimo arte. Su filmografía no es excesivamente extensa. Para lo que era el cine mudo de la época y parte del cine sonoro, aunque realizó muy poquitas películas sonoras, solo realizó un total de 80 o 81 largometrajes, con una infinidad de cortometrajes, mediometrajes y también de interpretaciones en lo que es el teatro, el vodevil. Ahora hablaremos de lo que es la historia del Charles Chaplin, porque está nutrida de anécdotas y sobre todo de acontecimientos que fueron forjando poco a poco este gran genio de la historia de lo que es el séptimo arte, dentro de lo que es la historia del cine. Pero Charles Chaplin realmente fue el que evolucionó o hizo evolucionar dentro de la historia del cine lo que fue el género de la comedia. Cuando Charles Chaplin llegó al cine, ahora hablaremos, ya os digo, de todo lo que es un poquito de lo que es su biografía y su filmografía, se puede decir que el género al que él perteneció, al género de la comedia, el slapstick dentro del cine mudo, se le empezó a quedar corto, se le empezó a quedar pequeño. Hay otros grandes cómicos de la historia del cine, incluso dentro del cine mudo, como Harold Lloyd o como Buster Keaton, que realmente se puede decir que no salieron del slapstick. Pero Charles Chaplin se sitúa muy por encima de ellos, porque Charles Chaplin hizo evolucionar el slapstick. Es más, dentro de su ambición, lo que hizo fue ir mucho más allá del slapstick. El slapstick era un género o un subgénero dentro de la comedia, dentro de la etapa del cine mudo, en el que se puede decir que el humor visual era el componente esencial. ¿Cuántos de nosotros seguramente hemos visto escenas de cine mudo en el que hay persecuciones, pastelazos, caídas al vacío, guantazos los personajes los unos en los otros? Es decir, un humor totalmente visual. Eso era el slapstick. Es decir, humor que no dependía de los diálogos,
sino de una narración puramente visual. Charles Chaplin perteneció al slapstick, pero ya os digo que fue mucho más allá de ello. El slapstick era un género, como ya os he dicho, fundamentalmente cómico, pero Charles Chaplin lo que hizo fue evolucionar este género y convertirlo también en tragicomedias o comedias trágicas. Charles Laughton, se puede decir que su tocayo, dijo en una entrevista que concedió que si tuviera él que escoger realmente 3 grandes interpretaciones de la historia del cine, las 3 serían de Charles Chaplin. He ahí la importancia que tenía este gran genio de lo que ha sido siempre la historia del cine. Pero yo os digo que Charles Chaplin no se quedó realmente en lo que fue el género de comedia, en el slapstick, sino que lo hizo evolucionar, ya que los grandes títulos de lo que es la filmografía de Charles Chaplin no solo contenían comedia y slapstick, sino que también tenían drama. Es decir, las películas que protagonizaba y que dirigió Charles Chaplin también, era una mezcla entre tragedia y comicidad, porque su personaje fundamental, el eterno Charlot, el vagabundo llamado Charlot, realmente, y esto lo dije en un vídeo de la sección de preguntas y respuestas, reflejaba realmente lo que era la pobreza, la podredumbre y por lo tanto un drama, una tragedia, aunque nosotros lo viésemos como un personaje cómico, pero realmente él era un vagabundo. Y lo que hacía Charles Chaplin era crear realmente de la tragedia un drama, y también, mejor dicho, de la tragedia una comedia, y también de una comedia a su vez una tragedia. Por lo que las películas de Charles Chaplin eran, además de comedias, tenían un componente dramático y trágico bastante soterrado, pero que también estaba como floreciendo. Sin ir más lejos, para que lo entendáis, por ejemplo, una de sus películas más célebres, La Quimera del Oro, realmente, ¿cuál de nosotros no ha visto esa secuencia en la que se come una de sus botas? Eso es una de las grandes secuencias cómicas de la historia del cine, pero se encierra un gran drama. ¿Por qué? Porque él está muerto de hambre, él es un vagabundo. Yo, por ejemplo, conozco a gente que con películas de Charles Chaplin se han reído muchísimo, pero también conozco a gente que con las películas de Charles Chaplin no les hace ningún tipo de gracia. Es más, lo ven realmente como algo triste, porque era un vagabundo que no tenía ni dónde caerse muerto, pero que hacía, por así decirlo, un poco gansadas, un poco, hacía evidentemente de cómico, todos nos reíamos, pero si profundizamos un poquito en el personaje de Charlot, vemos que es un vagabundo, vemos que no tiene prácticamente dónde caerse muerto, vemos que no tiene un sitio fijo para poder dormir, no tiene para comer. Es decir, Charles Chaplin, con la creación de Charlot, que ahora veremos en su biografía cuando la comente un poquito, así a grandes rasgos, cómo surgió realmente este personaje, lo que encerraba era una total ambivalencia, conceptos totalmente opuestos. Encerraba lo que era el drama y encerraba lo que era la comedia. Pero Charles Chaplin, dentro de lo que era el desarrollo de sus películas, él tenía completamente claro que el público iba al cine para reírse, pero también para llorar. Por lo tanto, lo inteligente era darle las dos cosas a la vez al público. Películas cómicas que tuviesen un trasfondo un poquito dramático y dramas que tuvieron un trasfondo cómico. Sin ir más lejos, otra de sus grandes obras maestras, Luces de la ciudad, de 1931, es la historia de amor entre el personaje de Charles Chaplin y una chica ciega. Es decir, eso encierra un gran drama en sí mismo. Por lo tanto, Charlot tenía muy claros esos conceptos de tragedia y de comedia, que además lo había aprendido en los vodevils, en el teatro y en todas las representaciones de barraca de feria con las que él se había prácticamente criado. Es decir, ese era el punto y la ventaja que tenía Charles Chaplin respecto a películas de Harold Lloyd o de Buster Keaton o de Stan Laurel y Oliver Hardy, el gordo y el flaco, como lo llamamos aquí en España, que no solo eran comedias. Es decir, las películas de Charles Chaplin se superponían por encima de todas estas porque no solo eran comedias, sino que también tenían un componente trágico. Incluso dentro de la evolución de su filmografía, Charles Chaplin terminó filmando un gran drama, que fue Candilejas en 1952, dentro ya de lo que fue su etapa desde el cine sonoro. Es decir, que Charles Chaplin, dentro de los personajes que él interpretaba, siempre tenía un trasfondo trágico, además de un componente cómico. ¿Y de dónde le venía a Charles Chaplin todo esto del componente trágico y el componente cómico? Realmente de su vida.
Charles Chaplin, británico, nació en un barrio de Londres en 1889 llamado Kennington, un barrio que a finales del siglo XIX, en plena, se puede decir que época victoriana y principios de la eduardiana, se puede decir que estaba plagado de cómicos, de músicos ambulantes, estaba lleno por todas partes, digamos, de actores de lo que eran los vodevils, la barraca de feria, es decir, todo lo que eran las interpretaciones de, vamos así llamarlos, artistas callejeros y donde realmente él tenía poco que sacar. Sus padres, en un principio, también fueron actores de este tipo de, digamos, de entretenimiento popular de finales del siglo XIX. Ya os digo que nació en 1889. Pero se puede decir que la tragedia, el drama, pues llamó a la puerta de Charles Chaplin pues a muy temprana edad, ya que cuando él era solo un niño sus padres se separaron. Él se quedó única exclusivamente con su madre, su padre les abandonó por completo y falleció en terribles circunstancias debido al alcohol. Y claro, todo esto pues le influyó mucho a Charles Chaplin, porque evidentemente su figura paternal era muy importante, porque les tenía auténtica devoción a sus padres. Es más, al ser sus padres actores de vodevil, de barraca de feria, de musical de variedades, pues todo ello pues se puede decir que lo mamó desde que era niño, a muy temprana edad. Sobre todo tuvo una gran maestra que era su madre. Y además, cuando tenía solo la edad aproximadamente de unos 8 años, su madre, en una representación teatral en la que su madre cantaba, se empezaba a quedar un poco sin voz, seguramente pues debido a lo mejor algún resfriado, alguna gripe, etcétera, etcétera. Y Charles Chaplin en ese momento salió al estrado para sustituir a su madre no se lo esperaba, y terminó el número musical cantando él mismo, sustituyendo a su madre, que se quedó patidifusa al ver que su hijo, digamos que le daba un poco la réplica. El público en ese momento se quedó tan sumamente extasiado por la representación del pequeño Charles, que ya os digo que tendría unos 8 o 9 años de edad, era un mico, era un niño, y le empezó a lanzar monedas de una manera indiscriminada. Claro, su madre vio el potencial que su hijo podía tener solo con 8 años de edad. Es decir, el niño había estado criándose y aprendiendo todo lo que era el trabajo de ser actor, de ser cómico, de interpretar en un teatro, en un vodevil. Y claro, todo ello lo había mamado desde la cuna, se puede decir. Y claro, su madre fue en la que le instruyó en todo este arte de lo que era la interpretación, la comicidad, el drama. Y realmente, pues siendo un niño y un adolescente, Charles Chaplin pues realizó múltiples interpretaciones de teatro, de vodevil, en la calle, como músico. Ya os digo que incluso llegó a componer las bandas sonoras de algunas de sus películas. Es decir, que el talento que tenía Charles Chaplin lo tuvo desde la cuna, por ver a sus padres y por ver a su madre. Todo esto, pues, se puede decir que los cazatalentos, en aquella época, pues la época en la que empezaba, digamos, el cinematógrafo a echar un poquito a andar todo esto, se fijó en él un cazatalentos y pasó a formar parte tanto su madre, pero también él, sobre todo él, porque claro, era muy jovencito, podían explotarle, por así decirlo, bastante, empezó a formar parte de una compañía que, si no recuerdo mal, se denominaba Carno. En esta compañía, pues, empezaron a dar pues representaciones en las que Charles Chaplin fue el principal componente, o por así decirlo, la principal, vamos así llamarlo, atracción. Y empezaron a hacer una serie de giras por Inglaterra, pero también en otros países. Anterior a 1910, viaja a París y Charles Chaplin actúa en uno de los grandes espectáculos de vodevil de principios del siglo XX, que es nada más y nada menos que el espectáculo de variedades del Folies Bergère. Y claro, en el Folies Bergère os podéis imaginar la gran cantidad de gente que iba, igual que por ejemplo que en otro espectáculo de variedades que era el Moulin Rouge. Y en Francia, en Inglaterra, en Europa empezó a hacerse famoso Charles Chaplin por una serie de interpretaciones que él hacía, dramas, comedias, haciendo pantomimas, números musicales, tocando una serie de instrumentos. Es decir, era un talento, por así decirlo, a explotar. Y en 1910 esta compañía viaja a Estados Unidos. Y os podéis imaginar aquí, evidentemente, los cazatalentos cómo estaban a principios del siglo XX
para el cine, para un Hollywood que prácticamente estaba en pañales. En una de estas representaciones teatrales de vodevil, uno de los grandes actores cómicos, pero que también luego formaría parte de una de las grandes compañías de lo que era la comedia dentro del cine, era el especialista cómico y productor canadiense Mack Sennett. Mack Sennett se fija en Charles Chaplin y le propone, atención, un contrato de $150 por semana, porque atraía tanto a la gente Charles Chaplin que realmente podía interpretar cualquier cosa. Es decir, era un grandísimo talento que estaba, ya os digo, estaba ahí para explotar. Y Mack Sennett se puede decir que es considerado a día de hoy el gran maestro de Charles Chaplin. Y directamente le mete en el cine. Es decir, en pequeños cortometrajes del género de comedia, el slapstick. Y aquí es donde ya Charles Chaplin, con su gran inteligencia y con todo el talento que tenía, se pone a desarrollar como una máquina todo el talento que tenía. En 1913 empieza a realizar una cantidad de cortometrajes de una manera prácticamente abismal, en la que muchas veces él hacía de director, hacía de ayudante de director, incluso de guionista. Y claro, Mack Sennett le da rienda suelta para que él realizase sus propios cortos. Era un talento absolutamente arrollador. Es más, durante la Primera Guerra Mundial, un jovencísimo Charles Chaplin llama nada más y nada menos que a Mary Pickford, a Douglas Fairbanks y a David Ward Griffith, el padre de la narrativa moderna del cine, y se van, vamos así decirlo, de gira por Estados Unidos para poder recopilar una serie de bonos de guerra para financiar la Primera Guerra Mundial de cara a la intervención de Estados Unidos. Pero Charles Chaplin estaba cobrando ya una importancia absolutamente bestial en lo que eran los cortometrajes dentro del cine mudo. Es decir, él se convirtió en el máximo exponente del slapstick, como os he dicho anteriormente. Pero, como también os he dicho al principio del vídeo, después de realizar una serie de cortometrajes realmente innumerable, Charles Chaplin se le queda corto lo que es el personaje, digamos, del slapstick puramente dicho. Es decir, ese personaje en el que es víctima, pues ya os digo, de persecuciones, de las películas de los pastelazos, de los mamporros, de las caídas. Y Charles Chaplin quiere algo más. Quiere algo más. En el periodo entre 1913 y 1921 realiza muchísimos cortometrajes, prácticamente 10, 15, 20 minutos, evidentemente desarrollando lo que es el slapstick. Y aquí en este periodo entre 1913 y 1921 es cuando va a desarrollar su personaje cómico por excelencia, que es Charlotte, en una película llamada Charlotte Periodista, en donde entre Mack Sennett y Charles Chaplin, por así decirlo, fundan la figura o crean la figura de lo que es el vagabundo Charlot, que tiene además una serie de connotaciones. Si habéis dado cuenta desde el principio del vídeo, Charles Chaplin, he dicho que Charles Chaplin pertenecía, digamos, a una clase, digamos, baja, porque sus padres eran cómicos en la calle, en los vodeviles, y realmente él era, pues, de la clase baja, él era pobre desde un primer momento. Entonces, el vagabundo, Charlot, realmente, si os dais cuenta, va vestido como si fuera casi un rico. Es decir, con un bombín, con una chaqueta, con un bastón y con unas botas. Pero claro, lo que era el bastón y el bombín, símbolos realmente de Charles Chaplin, eran también objetos de lo que eran prendas de vestir. Hombre, el bastón no, pero el bombín era una prenda de vestir, y luego también lo que es el bastón de la gente adinerada. Pero ¿por qué realmente Charles Chaplin se vistió como una persona adinerada? Realmente para ridiculizarlos. Es decir, el personaje de Charlot es un personaje que es una crítica social constante. Una crítica social a un mundo que Charles Chaplin nunca llegó a alcanzar, por así decirlo. Luego, cuando llegó a tener muchísimo dinero, se codeó con grandísimos personajes y con personalidades realmente importantes dentro del mundo de allí, de la sociedad en Estados Unidos. Pero él empezó siendo pobre. Y claro, el personaje de Charlot, digamos que abarcaba
los dos polos opuestos, igual que su cine, tragedia y comedia, pero el personaje de Charlot era una mezcla entre un rico y un pobre, porque iba vestido como un rico, pero en realidad era pobre. Pero esa vestimenta de rico lo que era una crítica social o una ridiculización del rico a favor del pobre. Porque en todas las películas en las que, o la mayoría de películas en las que el personaje de Charlot sale, es un vagabundo. Ahí le tenemos La Quimera del Oro, Luces de la Ciudad, El Circo, es decir, Charlot siempre fue ese vagabundo que Charles Chaplin interpretó y que Mack Sennett, junto con la ayuda de Mack Sennett, lo crearon realmente. Ya en 1921, Charles Chaplin se puede decir que se había convertido en una gran personalidad del cine. Es más, cuando en 1918 termina lo que es la Primera Guerra Mundial, es considerado como, vamos así decirlo, la persona más importante dentro de lo que era el mundo cinematográfico. Además de alcanzar un éxito inabarcable. Se puede decir que Charles Chaplin es uno de los personajes del cine en los que más ríos de tinta se han vertido. Más libros, biografías, filmografías se han estudiado y han profundizado en ellos, junto con personajes dentro de la historia del cine de Marilyn Monroe, Greta Garbo, Marlon Brando, Clark Gable, Orson Welles. Es decir, Charles Chaplin fue una auténtica personalidad dentro del mundo del cine. Y en 1921 él realiza su primer largometraje importante. Además, un largometraje que aproximadamente era de una hora y poco de duración, y que estaba compuesto por 6 rollos, única y exclusivamente. Daos cuenta que estamos en 1921. Llamado El Chico. El Chico se convirtió en un éxito de taquilla realmente impresionante. Y volvemos a lo mismo, lo que os he dicho al principio del vídeo. Era parte comedia, parte tragedia. Porque si habéis visto El Chico, veréis que Charlotte se hace cargo de un niño también vagabundo. Y claro, hay momentos trágicos, hay momentos cómicos, hay de todo, como en La Quimera del Oro, como en Luces de la Ciudad, como realmente como en sus grandes películas. Pero El Chico se puede decir que es un antes y un después dentro de lo que es la vida de Charles Chaplin, dentro de lo que es el personaje de Charlot y dentro de lo que es la historia del cine. Con El Chico da un aldabonazo en Hollywood brutal. Y todas las compañías de Hollywood se lo rifan, le llegan a ofrecer, fijaos, en 1921 le llegan a ofrecer un sueldo de $1 millón, $1 millón por crear 7 u 8 largometrajes por compañía. $1 millón. Estamos hablando de 1921, hace más de 100 años. Si hoy $1 millón o $1 millón, porque el euro y el dólar estarán aproximadamente lo mismo, es prácticamente, se puede decir, que un pastizal de dinero. Pues imaginaos hace más de 100 años, lo que era $1 millón. Uno de los grandes también actores del cine mudo, que fue Douglas Fairbanks, si os acordáis del vídeo que hice de historia del cine de El color por Technicolor, Douglas Fairbanks empleó $1 millón en explotar el Technicolor. Y también $1 millón fue lo que utilizó Walt Disney para comprar parte de los derechos del Technicolor para crearlo en películas suyas, como Blancanieves y los 7 enanitos de 1937. Es decir, que ya se puede decir que en 1920 y a principios de los años 30 se manejaban cifras de ese calibre, pues a Charles Chaplin le llegaron a ofrecer $1 millón por rodar prácticamente 7-8 películas en Hollywood. Una cantidad completamente demencial, pero fijaos el éxito y el talento que tenía. Realmente, El Chico, él no solo ya es el protagonista, sino que también hace labores de director. Charles Chaplin empezó, evidentemente, aprendiendo lo que era el oficio de director como ayudante de dirección en las decenas y decenas de cortometrajes que hizo en la compañía de Mack Sennett, además realizando slapstick. Pero yo os digo que fue mucho más allá, porque Buster Keaton y Harold Lloyd no llegaron al nivel de Charles Chaplin en lo que se refiere hasta componer las bandas sonoras de sus películas. Charles Chaplin, a lo largo de su historia, llegó a ganar 3 premios de la Academia, 3 Oscar. Uno de ellos como compositor de banda sonora. Ahora no me acuerdo cuál fue la banda sonora por la que ganó el Oscar. Y los otros 2 creo que sí que fueron honoríficos. Pero fijaos que no lo ganó ni como director ni como actor, pero como compositor de bandas sonoras.
Es decir, Charles Chaplin era ese genio artístico que lo abarcó todo. O sea, ahora los de mi generación nos hemos criado viendo a Steven Spielberg, que hace labores de director y de productor ejecutivo. Y le tenemos como un gran genio de... Pero es que ya hace 100 y pico años había un señor llamado Charles Chaplin que hacía director, o sea, dirigía, interpretaba, componía, escribía y producía. Lo hacía todo. Claro, llegó a tener una fama dentro de la industria del cine absolutamente brutal. Y además, junto con Mary Pickford, junto con Douglas Fairbanks y David Ward Griffith, después de esa ruta que hizo por Estados Unidos para tener dinero, para ganar un dinero, vendiendo los bonos de la Primera Guerra Mundial, vieron que esa gira, ese tour que habían hecho los cuatro, se había convertido en un gran éxito. Y realizan entre todos una película que se llama Armas al Hombro, protagonizada por Charles Chaplin. Digamos como homenaje a esos cuatro genios que habían sido. Mary Pickford, para que si no la conocéis ya hablaré de Mary Pickford, es una de las grandes damas de la interpretación en Hollywood dentro del cine mudo, junto con Lillian Gish, la protagonista de La Noche del Cazador, de la única película que rodó Charles Laughton. Douglas Fairbanks era como el Errol Flynn de los años 30 o el Indiana Jones de nuestros tiempos. Era el gran actor de películas de aventuras. Es más, ya que os he mencionado el Technicolor, él fue el que realizó una película en Technicolor de 2 colores, la bicromia, que fue El Pirata Negro, si mal no recuerdo, de Black Pirate. Y David Ward Griffith, evidentemente, no necesita presentación. Es decir, hoy en día las películas están narradas tal y como conocemos a la narración de las películas, la estructura narrativa, los diálogos, todo eso lo inventó David Ward Griffith cuando realmente antes de 1914 el cine eran cortos, como los que hacía Charles Chaplin. Eran cortos de comedia, de drama, pero eran cortos realmente. David Ward Griffith lo cambió absolutamente todo. Y entre ellos, entre los cuatro, fundaron una de las grandes compañías de principios de lo que era la historia del cine, que fue la United Artists, que luego, muchos años posteriores, pasaría a formar parte de como una compañía afiliada a la Metro-Goldwyn-Mayer. Pero fijaos todo lo que hizo Charles Chaplin, que viniendo prácticamente, no voy a decir casi de la indigencia, pero siendo un actor de una familia muy pobre, llegó a codearse con los grandes de la historia del cine en aquel momento, como Mary Pickford, Douglas Fairbanks, David Ward Griffith. Charles Chaplin también fue un director que, además, junto con Alfred Hitchcock, fueron los que acuñaron esa famosa frase de que el cine, el auténtico cine, murió con el cine mudo. ¿Por qué? Pues porque tanto Alfred Hitchcock y sobre todo Charles Chaplin, evidentemente su cine era eminentemente visual. Es decir, como él se crió, él se forjó dentro de Hollywood en el slapstick, todo eso era un sistema, una manera de ver el cine puramente visual. Era narrar acontecimientos creando imágenes. Y prácticamente con muy pocos intertítulos. Es decir, el slapstick eran pues todas las gansadas que veíamos hacer a los actores, pero prácticamente tenían muy poco diálogo, no eran chistes contados el slapstick. El slapstick eran situaciones muy rocambolescas, muy estrafalarias, muy extravagantes, que les ocurrían a los actores dentro de las películas. Ya no solo, evidentemente, Charles Chaplin, quien no conoce, por ejemplo, El hombre mosca de Harold Lloyd o El maquinista de la general de Buster Keaton, y un montón de películas más de estos dos actores. Pero claro, crearon un cine, con Charles Chaplin incluido, crearon un cine que se basaba en la creación de imágenes. Por eso cuando apareció el sonoro, evidentemente todo lo que era el componente de crear visualmente una historia, todo eso iba prácticamente poco a poco laminándose. Que otros directores de la talla de King Vidor, de Howard Hawks, de John Ford, de Hitchcock, de Cecil B. DeMille, todo eso lo adoptaron. Es decir, Charles Chaplin entre ellos. Es decir, crear una película fabricando imágenes, creando imágenes nada más, y con pocos intertítulos. Otros directores que también fueron Murnau, etc., pero ya claro en el continente europeo. Pero claro, cuando el cine sonoro realmente se inventa y cuando empieza a golpear fuerte en Hollywood, Charles Chaplin desde un primer momento se niega, por así decirlo, a crear películas sonoras. No le gustaban. Es decir, él le gustaba crear historias en el que el componente visual fuera al 100% creado solo en imagen. Es decir, nada, intertítulos los menos.
Es decir, todo eran expresiones de los actores, lo que era su lenguaje corporal, todo ello que os he contado aquí 1001 veces aquí en el canal. Y ya en 1931, cuando ya llevaba 2-3 años el sonoro, Charles Chaplin crea otra de sus obras maestras, que fue Luces de la ciudad. La película que os he hablado anteriormente de ella, en la que el personaje de Charles Chaplin, de Charlot, se enamora de una chica ciega. Es una película muda. Los productores se echaron encima de Charles Chaplin porque en un principio creían que efectivamente esta película no iba, por así decirlo, a suponer un gran aldabonazo dentro del cine, cuando ya todo se estaba desarrollando de una manera con un componente sonoro. En la película El aviador de Martin Scorsese, si me permitís el inciso, Leonardo DiCaprio, que interpreta a Howard Hughes, al ver la primera película sonora, el cantor de jazz, le dice a su agente, dice, esto es el futuro. El cine mudo está muerto, pero no todo el mundo pensó así. Charles Chaplin entre ellos. Y todavía en 1931, cuando ya todo Hollywood estaba filmando en cine sonoro, todavía Charles Chaplin se atrevió a filmar una película en cine mudo. ¿Por qué? Porque también era un personaje que tenía mucho poder en Hollywood. Es decir, Charles Chaplin fue un personaje que desde un primer momento se fue forjando una fama de gran creador, de gran director, de gran actor, que sus cortometrajes, sus películas tenían un éxito tan grande y tan apabullante que realmente era un personaje muy importante. Y había pocas personas dentro de lo que era el ambiente hollywoodiense que le dijesen, oye, por ahí no vayas. Es decir, se puede decir que Charles Chaplin se convirtió prácticamente dentro de lo que eran todas sus labores y dentro de lo que era la comedia, dentro de lo que era su clase de cine, digamos como en el rey de Hollywood. Evidentemente el rey de Hollywood a modo interpretativo era Clark Gable, el título que se le dio. Pero era el rey de Hollywood Charles Chaplin, digamos, desde otro punto de vista. Y ya os digo, en sus labores de guionista, compositor, productor, fue, por así decirlo, un hombre 10. Una persona que lo hacía absolutamente todo. Ya os digo, en 1931, desafiando todo lo que era el nuevo cine que estaba empezando a surgir, él todavía filma lo que es en mudo. Anterior a 1931, en 1925, Charles Chaplin filma lo que para él era, pues por así decirlo, su película favorita. Es más, Charles Chaplin siempre dijo que quería que le recordaran por esta película, que es nada más y nada menos que La Quimera del Oro. La Quimera del Oro está considerada como una de las grandes películas cómicas de todos los tiempos. Sin duda una de las grandes obras maestras también de la historia del cine, dentro de lo que era el género cómico y dentro de lo que es la historia del séptimo arte, donde nuevamente Charles Chaplin lo que hace es interpretar al vagabundo Charlot y además con un componente también marcado, cómico, muy marcado, pero también nuevamente con un trasfondo trágico. Ya os digo que la secuencia en la que cocina, por así decirlo, su propia bota y se la come, yo he visto reacciones de muchas personas al ver esta película en la que me cuentan, pues a mí no es una escena que me haga mucha gracia. Evidentemente Charlot jugaba en esa película y con esa escena mucho con la ambigüedad, porque no quería provocar solo una reacción cómica o una reacción trágica, sino una mezcla de ambos. Marcado por lo que fue su infancia, en la que lo pasó realmente mal, con el alcoholismo de su padre, el divorcio de sus padres, digamos la decadencia artística de la madre y que él la sustituyó dentro de lo que eran las tablas, y lógicamente pues todo el componente cómico para en esas tablas de lo que era el vodevil, la barraca de feria, poder destacar realmente. Pero se puede decir que ese estilo de comedia, ese estilo de comicidad, es un estilo que no se ha igualado hoy en día. Hoy las películas, hombre, tragicomedias o comedias trágicas o como la queramos llamar, siempre ha habido y siempre habrá en la historia del cine. Bueno, hoy ya prácticamente nula, hoy muy poquito. Pero se puede decir que fue esa evolución de lo que era el género de comedia, fue creado prácticamente por Charles Chaplin. Un personaje trágico o cómico, con un soterramiento de dramatismo, todo eso lo plasmó Charles Chaplin de un modo absolutamente soberbio. Ya, evidentemente, ya entrados los años 30, los años 40, empezó ya a realizar una serie de películas donde ya pues el sonoro ya cobraría importancia. Por ejemplo, sin ir más lejos, quiero recordar que en 1936 o si mal no recuerdo,
filma una de sus películas más recordadas, que es Tiempos Modernos, en la que realiza el papel, digamos, como de un aspecto, ¿cómo os diría yo? Como de ridiculización de Adolf Hitler. Y es una de las... que no, perdón, es El Gran Dictador, perdón, me estoy equivocando. Pero, por ejemplo, Tiempos Modernos y El Gran Dictador son películas que revolucionan el cine de comedia. Volviendo realmente Charles Chaplin a trastocarlo absolutamente todo. Pero fijaos que Charles Chaplin seguía filmando en blanco y negro. Es decir, Charles Chaplin era un personaje dentro de la historia del cine que no terminó, por así decirlo, de amoldarse a ese nuevo Hollywood. De amoldarse a un Hollywood que estaba en continua evolución. Y ya os digo, como al principio del vídeo os he dicho, que solo filmó una película en color. Creo que lo he dicho al principio del vídeo. Una película en color. Ya prácticamente, ya no vamos a decir en su decadencia, pero ya cuando él quiso dar sus últimos coletazos. Que fue nada más y nada menos que La Condesa de Hong Kong. Pero en los años 50, en 1952, él filma uno de los grandes dramas de la historia del cine, nuevamente también en blanco y negro, que es la película Candilejas, con una banda sonora absolutamente maravillosa. Candilejas se convierte en un éxito brutal, tanto de crítica como de público, pero también supuso para Charles Chaplin un revés realmente importante. A finales de los años 40 y a principios de los 50, os acordáis que, dentro de lo que es la historia de Hollywood, tuvo lugar lo que fue la terrible caza de brujas del senador McCarthy. A Charles Chaplin, desde un primer momento, se le empezó a investigar a mediados de los años 40. Porque pensaban que debido a lo mejor a su origen humilde, podría llegar a tener contactos con el Partido Comunista. Pero Charles Chaplin lo negó durante toda su vida. Negó que perteneciera o que hubiese tenido contactos con el Partido Comunista o con el Comité de Actividades Antiamericanas. O sea, realmente Charles Chaplin se puede decir que cuando llegó a Estados Unidos, o sea, todo el mundo, por así decirlo, las compañías, el teatro, el cine, él se forjó en Estados Unidos. Le debe su fama mundial, su fama de gran cineasta, realmente a Hollywood. Y Charles Chaplin lo dijo en muchísimas entrevistas. Lo dijo, yo no tengo intención, yo como británico, evidentemente me considero como un hijo adoptivo, vamos así llamarlo, dentro de lo que es Estados Unidos. Pero nunca podría considerarme yo dentro de un comité de actividades antiamericanas, ni muchísimo menos. Y Charles Chaplin fue investigado por pertenecer al Partido Comunista. Es más, cuando él sale de Estados Unidos y vuelve a Gran Bretaña, creo que fue por mediados de los años 50, ya en Estados Unidos se le denomina, no se le proclama ni muchísimo menos, pero se le considera en Hollywood persona non grata. Porque todavía seguían pensando que podía pertenecer al Comité de Actividades Antiamericanas y le negaron entrar en Estados Unidos a Charles Chaplin. Hasta que ya, tiempo después de todo que esto ya pasó, volvió a Estados Unidos para seguir filmando películas. Ya os digo, la última en 1967, llamada La Condesa de Hong Kong, protagonizada por Marlon Brando y por Sophia Loren. La única película filmada en color dirigida por Charles Chaplin, donde creo recordar que se reservaba un pequeño papel de camarero o algo así. La película hace ya la pila de años que la vi, era yo un niño. Pero ya recuerdo, por ejemplo, a un Charles Chaplin ya mayor, avejentado, con el pelo completamente canoso. Y junto a Marlon Brando y a Sophia Loren me acuerdo que el impacto fue tremendo, porque de verle de joven parecía que tenía una figura un tanto más estilizada, pero es que Charles Chaplin era muy bajito. Y cuando fue siendo ya más mayor empezó a estar un poco más rellenito, más gordito. Y yo le recuerdo como si fuera, no voy a decir, pero casi un abuelo en 1967. Tened en cuenta que había nacido en 1889, o sea, en el siglo XIX. O sea, fue uno de los grandes pioneros de lo que es el cine. 10 años después, en 1977, Charles Chaplin fallece, además el día de Navidad, el mismo año que se estrena otra película revolucionaria de la historia del cine que fue La Guerra de las Galaxias. Es decir, Charles Chaplin se puede decir que abarcó todo lo mejor de la historia de Hollywood.
aunque digamos que su fama, mejor dicho, que su amor al vodevil, su amor a los teatros de variedades, su amor a lo que fue su estancia en el Folies Bergère en París, su amor a todas las representaciones teatrales que él había hecho, al slapstick, al género cómico, y con ese maravilloso personaje, al vagabundo, llamado Charlot, se puede decir que eso le marcó de por vida. Y Charles Chaplin fue una persona que le costó mucho deshacerse de lo que era la imagen de Charlot. Es más, luego el público no veía a Charles Chaplin como un actor más, sino que siempre le veía como ese vagabundo absolutamente maravilloso que fue Charlot. Realmente con el personaje de Charlot realizó el grueso de toda su filmografía. Es decir, para que veáis que esa crítica, digamos, a las clases altas, a lo que eran los ricos, todo eso era constante dentro de la filmografía de Charles Chaplin, pero también sin olvidar sus orígenes humildes. Y siempre ese vagabundo estaría ahí en las películas, siempre haciendo de pobre, de persona donde realmente no tiene dónde vivir, en Luces de la ciudad, en El chico, en La quimera del oro, en la gran cantidad de grandes cortometrajes, de mediometrajes. Yo me acuerdo de otro maravilloso que era El circo. El circo fue una de las grandes películas de Charles Chaplin sin ningún género de dudas. Posteriormente, luego ya en el cine sonoro, El gran dictador, Tiempos modernos, Candilejas, La condesa de Hong Kong, que fue su último film, ya os digo. Es decir, pero realmente Charles Chaplin se le conoce, además de todas estas grandes películas, por ser uno de los grandes actores cómicos de la historia del cine. La cantidad de pequeños cortometrajes, de mediometrajes que hizo fue absolutamente abrumadora. Realmente era la época dorada del género de la comedia, y que se codeó evidentemente con Harold Lloyd, con Buster Keaton, pero siempre su personaje estuvo un paso adelantado a estos otros cómicos, porque sus películas no eran eminentemente cómicas, sino que también tenían un componente trágico. Ese componente trágico que había definido, había creado junto a Mack Sennett el personaje de Charlot. Ese vagabundo que ya realmente no se le distingue a Charles Chaplin que no sea con el vagabundo Charlot. Es decir, que se le reconoce siempre por el vagabundo Charlot, creando un icono total dentro de lo que es la historia del cine. En otros vídeos ya os hablaré, ya comentaremos alguna película de Charles Chaplin para que veáis que todos estos componentes, todas estas formas de narrar, digamos esta crítica social, digamos lo que es la comedia, la tragedia, el slapstick, lo dramático, estaba siempre presente en las películas de Charles Chaplin. Realmente poco más hay que decir de uno de los grandes actores cómicos, sin duda el mayor genio de lo que es la historia de la comedia dentro de la historia del cine, del séptimo arte, y una de las grandes personalidades de todos los tiempos. Charles Chaplin, ya os digo, que fue el que inauguró, por así decirlo, el concepto del actor que también interpreta, escribe, produce, compone. Realmente lo hizo absolutamente todo. Charles Chaplin, dentro de su vida como persona perteneciente al cine, lo hizo absolutamente todo. Recibió, ya os digo, 3 Oscar, pero ninguno al mejor actor. Y como dice Charles Laughton, fue un gran intérprete. Puede que, hombre, yo no estoy de acuerdo con Charles Laughton, de que fuera de las 3 mejores interpretaciones de la historia del cine, los 3 personajes de Charlot. Evidentemente Charles Laughton se inclinaba también por barre para casa porque era también británico Charles Laughton. Pero evidentemente dentro de lo que es luego el componente sonoro y además del cine mudo también tenemos otras grandísimas interpretaciones. Pero yo creo que lo que quiso decir en el fondo Charles Laughton es que Charles Chaplin fue un gran intérprete, un gran director, el mayor genio cómico de la historia del cine. Eso yo creo que no cabe la menor duda a ninguno de los grandes historiadores y críticos de lo que es la gran historia del cine, y que creó una historia, mejor dicho, creó un género nuevo, la tragicomedia, hizo evolucionar el slapstick, y con su afán de dirigir, componer, escribir, creó una pieza, un concepto fundamental dentro de la historia del cine. Charles Chaplin fue uno de los grandes, ha sido una de las personalidades de la industria del cine en la que más ríos de tinta se ha derramado, se ha escrito, por así decirlo, por esta expresión, y uno de los grandes genios. Como diría, y para terminar, como diría Terence Simoix, ese gran periodista que tuvimos aquí en España, Charles Chaplin siempre será el genio indiscutido. Y estoy totalmente de acuerdo con Terence Simoix en esa afirmación. Si hay
grandes genios de la historia del cine, ya os digo, Orson Welles, Marlon Brando, Clark Gable, que empezaron por Mary Pickford, Douglas Fairbanks, David Ward Griffith, incluso en Europa, Murnau, como os diría yo, Einstein, en Europa, Cocteau, Ingmar Bergman, etcétera, etcétera, y un larguísimo etcétera. Si se puede decir que hay alguien que tienen que encabezar, no es que sea el mejor, pero que tengan que encabezar la lista de los grandes genios de la historia del cine, ese es sin duda Charles Spencer Chaplin, o como todo lo conocemos, el vagabundo Charlot. Espero que os haya gustado este especial también de la historia del cine en su segunda parte dedicada a Charles Chaplin. He aquí mi homenaje más sincero a una de las grandes figuras de todos los tiempos de la historia del cine, el inigualable Charles Chaplin y el inmortal Charlot, una de las grandes figuras y presumiblemente el personaje más importante y más famoso de toda la historia del cine, el vagabundo Charlot, obra de Max Sennett y de ese gran genio indiscutido que fue Charles Chaplin. Espero que tengáis una buena velada, que lo paséis bien y hasta mañana.